Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 17 del ciclo 2019-1, ciclo ordinario virtual, vamos a ver un tema que está de moda, la ética, ¿no? Hay manuales que hablan de este fatuo o fatua moda de la ética, ¿no? Porque es paradójico que la ética esté de moda, pero precisamente reflexionamos sobre ética porque lo que falta en la realidad es ética. Los congresistas no tienen ética, un juez no tiene ética, entonces el día de hoy les vamos a dar herramientas para que ustedes puedan reflexionar sobre estos temas y sobre todo claridad sobre los conceptos que tienen en su boletín. Vamos a comenzar la ética definiendo esta disciplina filosófica. ¿Qué es la ética? Punto número 1. Vamos a poner disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral. Sin lugar a dudas, después de esta definición, la pregunta que surge es ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Por ejemplo, recuerdo que hace poco leí el artículo de una psicóloga colombiana que hizo una maestría en filosofía y en su tesis de maestría estudió empíricamente las opiniones que tienen los jóvenes universitarios colombianos y cómo ellos distinguen la ética de la moral. Y de lo cual ella se percata es que las personas en su vida cotidiana, los jóvenes universitarios colombianos, utilizan la palabra ética y moral como sinónimos. Es decir, yo puedo decir que un congresista fujimorista no tiene ética, pero también los jóvenes dicen como sinónimo que es inmoral, no tiene moral. Sin embargo, acá estamos en un curso teórico, un curso con cierta profundidad, que sí vamos a ver que la ética y la moral no son términos sinónimos, sino que implican una diferencia, aunque como dicen en su separata, es una diferencia débil. Incluso les voy a dar dos perspectivas de la diferencia entre ética y moral. Por ejemplo, antes, o por ejemplo en el libro de la PRE, si ustedes van al libro de la PRE, van a encontrar la famosa distinción tradicional entre moral y ética. ¿Qué es la moral? El conjunto de costumbres y valores de una comunidad. Por ejemplo, la comunidad árabe tiene la práctica de la poligamia. Puedes tener hasta 7 esposas. La comunidad española tiene la práctica de la tauromaquia, o sea, matar a los toros, la corrida de toros. Muy bien, esa es la moral. En cambio, la ética es la reflexión filosófica sobre la moral. En ese sentido, si la poligamia es una práctica del mundo árabe, cuando un árabe, por ejemplo, llega a vivir al Perú y se da cuenta que en el Perú practicamos la monogamia, nos casamos con una persona, no podemos estar casados con 2 personas, eso es visto como malo. Entonces el árabe comienza a preguntarse, ¿estará bien que una persona viva con sus 5 esposas en una casa? Eso ya no es moral, eso es ética, porque está reflexionando sobre la costumbre que le enseñó su cultura. Cuando un español, un torero, se pregunta, ¿está bien que yo mate un toro y que con eso se divierta la gente? Eso ya es ética, es la reflexión. O sea, la moral es la praxis, el conjunto de normas y principios de una sociedad, y la ética es la reflexión filosófica. Sin embargo, la distinción contemporánea, que es la que asume la PRE de San Marcos, no es esta, sino la siguiente. Por eso les he puesto distinción actual, o sea, distinción de la PRE. O sea, distinción que ustedes deben aprender. ¿Qué es la ética? Como dice en su manual, la ética es una indagación sobre todo, ¿no?, sobre el bien y sobre la virtud. Bueno, y también sobre el sentido de la vida. En ese sentido se dice que la ética tiene que ver más con una tradición aristotélica. Es decir, cuando yo me pregunto qué es lo que hace que una persona sea buena, qué es lo que hace que una persona sea llamada virtuosa, cuál es el sentido de la vida, esas son preguntas éticas porque involucran los conceptos de la ética y tiene que ver con una reflexión de Sócrates y sobre todo Aristóteles en su gran libro La ética a Nicómaco. En cambio, la moral es sobre todo una indagación sobre los siguientes conceptos, sobre los deberes, cuál es mi deber como padre, mi deber como alumno, mi deber como profesor y mis obligaciones.
También sobre las normas, ¿no? Deberes, normas y obligaciones, ¿no? O sea, cuando yo me pregunto, ¿cuál es mi deber como médico? ¿Qué deber tengo yo con mis pacientes? Por ejemplo, ¿puedo experimentar con humanos o primero, como dice el código de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, tengo que experimentar con animales? Esa indagación ya es moral. Y desde luego, el filósofo del deber no es Aristóteles, sino más bien es Kant. O sea, la moral tiene que ver más con una tradición kantiana. ¿En qué libro, profesor? La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Son, digamos, la ética aristotélica y la famosa moral kantiana. En el punto número 2 vamos a tocar el concepto de persona moral. En efecto, como vamos a ver, no toda persona es una persona moral. Por ejemplo, un niño no es una persona moral, porque los 3 requisitos que debe cumplir toda persona para ser denominada persona moral es la conciencia, la libertad y la responsabilidad. ¿Qué quiere decir que una persona tenga conciencia moral? Bueno, la conciencia moral, vamos a poner acá, es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. La libertad moral es la capacidad de decidir sin coacción, elijo libremente. Y obviamente, como dice Jean-Paul Sartre, este famoso existencialista francés, en su conferencia, el existencialismo es un humanismo, la libertad y la responsabilidad son como las 2 caras de una misma moneda. O sea, así como yo digo, soy libre, así también debo decir, soy responsable de mis actos. Porque claro, lo que se ve mucho en la actualidad es que una persona dice, sí, yo soy libre, déjame elegir. Pero luego, digamos, no quiere ser responsable de sus actos. Eso, dice Sartre, es cobardía. Cada persona tiene el derecho a vivir su vida como esta persona crea, pero eso sí, recuerden que todas sus elecciones van a tener su contraparte, que es la responsabilidad moral. O sea, la responsabilidad en ese sentido es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos. Profesor, ¿podría poner un ejemplo para que me quede esto de manera, digamos, más para ejemplificar los conceptos? Muy bien, pongamos el siguiente ejemplo. El fiscal Domingo Pérez, ¿no? O vamos a poner el ejemplo de un juez mejor. Hay un juez que se llama Gianfranco y este juez está siguiendo el caso de una persona que está siendo acusada de corrupción. Y sucede que el partido político de esta lideresa se acerca al juez Gianfranco y le dice, Gianfranco, si tú liberas a nuestra lideresa, nosotros te vamos a dar 1.000.000 de soles. Mi pregunta es la siguiente, Gianfranco sabe distinguir lo bueno de lo malo, sabe que lo bueno es respetar las leyes y seguir el proceso de la manera adecuada. Eso es lo bueno. Y sabe que lo malo es dejarse sobornar. Esa sería su conciencia, digamos, moral, ¿no? Vamos a poner acá, Gianfranco sabe que recibir dinero para que libere a una persona está mal. La pregunta que les voy a formular es la siguiente. ¿El hecho de que yo sepa distinguir entre bueno y malo supone que voy a elegir siempre lo bueno? No. Es decir, este juez Gianfranco puede saber que está mal recibir dinero para liberar a una persona que es acusada de corrupción, pero a pesar de ello puede decidir optar por lo malo. Es decir, por la libertad que tiene este fiscal, él, ¿no?, va a decidir dejarse sobornar. Entonces, Gianfranco decide dejarse sobornar. Pero ojo, Confucio tenía una frase hermosa. Decía lo siguiente, si no quieres que te vean, no lo hagas. La forma más efectiva de que la gente no se entere de algo que tú has hecho es no hacerlo. Entonces, para mala suerte de este juez Gianfranco, este partido político lo ha grabado recibiendo dinero. Y, digamos, vende este video a un programa periodístico, a Cuarto Poder.
Y luego vemos un domingo en la noche a este fiscal Gianfranco recibiendo dinero de un partido político. ¿Qué debe hacer Gianfranco dado que la gente ya se enteró? Ser responsable de sus actos, es decir, asumir las consecuencias de sus actos. ¿Cómo se podría ver esto, no? Entonces, Gianfranco, en una entrevista, reconoce que recibió dinero y renuncia a su cargo como juez. Les pregunto ahora, de 100 jueces que pasan la misma situación, ¿cuántos reconocen las consecuencias de sus actos? O sea, ¿cuántos tienen responsabilidad moral? Recuerdo que Miguel de Unamuno, en este famoso libro, El sentido trágico de la vida, dice que el hombre ha detectado dos cosas en la historia de la humanidad. El hombre no quiere hacer esfuerzo y segundo, el hombre nunca quiere hacerse responsable de sus actos. Anda culpando a las otras personas de sus fracasos y nunca tiene, dice Unamuno, la interesa de decir, sí, yo fui libre y por ende soy responsable. Eso implicaría no tener responsabilidad moral. Entonces, en ese sentido ya tenemos claro que es una persona moral, conciencia, libertad y responsabilidad. ¿Cómo podemos distinguir a una persona moral de una persona inmoral? Es lo que les voy a explicar a continuación. Por ejemplo, la persona moral, jóvenes, es una persona que conoce el valor y la norma moral, sabe que debe decir la verdad, sabe que debe cumplir su función como juez, pero, digamos, conoce el valor y la norma moral y, digamos, esta persona no solamente conoce la norma y el valor moral, sino los cumple. Conoce y los cumple. Sé que mi deber como juez es impartir justicia, ser imparcial, entonces cumplo esa norma moral. Entonces, si yo cumplo la norma moral, soy una persona moral. En cambio, si conozco el valor y la norma moral, porque no me van a dejar mentir, los jueces que transgreden las normas morales las conocen, por supuesto que las conocen, saben que está mal recibir dinero, pero a pesar de eso lo hacen, o sea, conoce el valor y la norma moral y no los cumple. En el ejemplo que estamos viendo, juez o un juez que sabe que recibir dinero está mal y rechaza recibir dinero, ¿qué decimos? Es una persona moral, pone en práctica las normas morales, pero quien se deja sobornar es una persona inmoral. ¿Por qué? Porque transgrede las normas morales, ¿no? Y precisamente, jóvenes, este debate que estamos teniendo es uno de los grandes problemas de la ética. ¿Cómo hacer que una persona que sabe teóricamente qué es el bien, haga el bien en su vida? Porque muchos sabemos distinguir el bien del mal, pero a veces elegimos el mal, o habría que decir, para ser sincero, más veces elegimos el mal que el bien. ¿Cómo si sabemos distinguir? Este problema es tan importante que incluso está en la Biblia. Esto se llama en el mundo antiguo el problema de la acrasia. En las cartas a los romanos, Pablo dice, ¿por qué hago el mal que no quiero y no más bien el bien que sí quiero? ¿No? Entonces, la ética hasta ahora se sigue discutiendo eso. ¿Cómo hacer que la gente no solamente piense bien éticamente, sino decida muy bien? Para esta segunda parte del video, jóvenes, quiero concentrarme en la historia de la ética. ¿Por qué? Empecemos esta parte con una frase de Sócrates. Sócrates decía que los seres humanos no solamente queremos vivir, sino que queremos vivir bien. Queremos que nuestro estilo de vida sea valorado como bueno, porque ese reconocimiento del otro nos da mucha satisfacción. Que alguien diga a nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros amigos, ahí va un hombre virtuoso, un hombre bueno. El detalle, dice Sócrates, y ya lo podemos problematizar, es que si bien la gente quiere tener una vida buena, los filósofos no se ponen de acuerdo en torno a qué o en qué consiste una vida buena. Y sucede lo que sucede con toda pregunta filosófica. Uno lanza una pregunta y encuentra una multiplicidad de voces, es decir, múltiples respuestas. Entonces lo que vamos a hacer en esta segunda parte es preguntarle a los filósofos en qué consiste una vida buena. Y vamos a ver que cada filósofo nos va a dar una respuesta diferente. Vamos a comenzar con Sócrates. Recuerden que Sócrates inicia el giro antropológico. El periodo anterior al periodo antropológico en el cual estaba Sócrates y los sofistas era el periodo cosmológico. El objeto de estudio era el arjé.
Se dice que hay un giro antropológico porque Sócrates deja de lado la physis, la naturaleza, y se concentra en el ser humano. Pero recuerden que a Sócrates le interesaba fundamentalmente del ser humano la virtud. ¿Cómo hacer que los seres humanos sean virtuosos? Entonces, nos situamos ya en la ética de Sócrates, sobre todo para ver su propuesta ética que se llama el intelectualismo ético. El intelectualismo ético se puede resumir en lo siguiente. Para Sócrates, si tú quieres ser una buena persona, primero, ¿qué debes hacer? Primero, debes conocer el bien. Y una vez que has conocido el bien, eso te va a llevar a ser bueno. Y como todo parte de un hecho intelectual, conocer el bien, a eso se le llama intelectualismo ético. Quiero ser una persona justa, dice un juez. Muy bien, le diría Sócrates, tienes que captar la idea de justicia, conocer la justicia, y eso te va a llevar fundamentalmente a ser una persona que realiza acciones justas. Por eso, una de las frases conocidas de Sócrates es la siguiente: el mal es por ignorancia. ¿Qué quiere decir la frase el mal es por ignorancia? Que, por ejemplo, supongamos que Sócrates vive en el Perú del siglo XXI y ve a un juez corrupto como Chávarri, que recibe, o sea, uno se da cuenta que esta persona es corrupta, ¿no? Entonces, digamos, corrupto. Entonces Sócrates diría, ese fiscal Chávarri no sabe qué es la justicia, porque quien sabe qué es la justicia, elige actos justos. Entonces, como él no elige actos justos, no sabe qué es la justicia, ¿no? A eso se le conoce como intelectualismo ético, ¿no? Conocer algo para hacer ese algo. El filósofo que vamos a ver a continuación es Aristóteles. Aristóteles tiene un libro que le dedica exclusivamente, o digamos, el objeto de estudio es investigar sobre el bien. Este libro se llama por eso Ética a Nicómaco. En ese libro, Aristóteles dice que el fin de la vida de todo ser humano es la felicidad. Felicidad en griego se dice eudaimonía, de ahí que en su manual figure como la ética eudemonista. O sea, cuando ustedes vean en una pregunta de examen de admisión ¿qué es la ética eudemonista? Es la ética que considera que el fin de la vida es la felicidad. Aristóteles dice también en la Ética Nicómaco que todas las personas están de acuerdo con que el fin de la vida es la felicidad. El desacuerdo comienza cuando tú le preguntas a las personas ¿en qué consiste una vida feliz? Muchas personas estamos de acuerdo que el fin de la vida es la felicidad, pero le pregunto a ustedes, digamos, lanzo una pregunta en el grupo que tenemos en Facebook. ¿Qué es la felicidad? Uno dice, profesor, para mí es ingresar la felicidad, tiene que ver con cuestiones teóricas, ser un profesional. Otro dice, no, profesor, tiene que ver con hacer dinero. Y yo tengo amigos que no estudiaron nada, pero ganan mucho dinero porque son empresarios. Muy bien. Otro dice, no, profesor, la felicidad tiene que ver con la fama. Quiero que mis poemas sean leídos por todos los peruanos. Quiero ser el nuevo Vallejo del siglo XXI. Y otro dice, no, profesor, el placer tiene que ver, o la felicidad tiene que ver con los placeres. Si se dan cuenta, estamos probando la tesis de Aristóteles. Estamos de acuerdo de que el fin de la vida es la felicidad, pero el desacuerdo comienza en qué consiste una vida feliz. Aristóteles, por eso, decía que hay varios tipos de vida que te llevan a la felicidad. Por ejemplo, está la vida de los placeres, está la vida centrada en la riqueza, ¿no? Hacer dinero, y está la vida ética y política, y está la vida que Aristóteles considera la superior, la vida teórica. Esta para Aristóteles es la superior. O sea, a pesar de que hay varias vidas, Aristóteles defiende en la Ética Nicómaco que la vida teórica es la superior. ¿Y por qué la vida teórica es la superior? Porque yo soy un animal racional, o sea, mi naturaleza como ser humano es ser racional. Entonces yo tengo que cultivar las virtudes acorde a mi naturaleza, o sea, las virtudes racionales. Debemos teorizar, dice Aristóteles. Muy bien, sin embargo, si una persona, el mismo Aristóteles nos dice que el fin de la vida es la felicidad, una pregunta pertinente y necesaria creo que sería la siguiente: ¿cómo podemos llegar a ser felices? Y Aristóteles tiene una respuesta clara a esta pregunta. Entonces, vamos a poner la pregunta:
¿Cómo puedo ser feliz? Aristóteles nos diría, practicando la virtud. Y podríamos replantear la pregunta y decir, ¿cómo practicamos la virtud? Y Aristóteles nos diría, practicando la teoría del justo medio. ¿Qué quiere decir la teoría del justo medio? Como su mismo nombre lo dice, esta teoría quiere decir que la virtud se encuentra alejada de los extremos que son los vicios. La virtud está en el centro, en el término medio entre vicios. No lo entiendo muy bien, profesor. ¿Podría ponerme ejemplos? Vamos precisamente a ver los ejemplos que vienen a continuación. A ver, tenemos para Aristóteles los extremos que son los vicios. Claro, podríamos decir que hay un vicio por exceso y hay un vicio por defecto. Y la virtud está en el centro. Pongamos un ejemplo. Para Aristóteles, una persona que come demasiado, ¿no? Almuerza 6 platos, imaginemos, pesa 100 kilos. ¿Será una persona virtuosa? No, eso es gula. El otro extremo, una chica que por quererse ver bien no almuerza, ¿no? Esto de la bulimia, estos problemas que tenemos socialmente, o sea, ella se va al otro extremo, o sea, quien come demasiado es un vicioso por exceso, pero quien no quiere comer porque quiere mantener, entre comillas, la línea, ese es un vicio también, pero por defecto. ¿Dónde está el virtuoso? El que está en el término medio, el que sabe cuándo comer. Sabemos que comemos mañana, tarde, noche, entre comidas, no come, digamos, a cada rato, tiene sus comidas determinadas, sabe qué comer y en qué medida comer. Entonces, esa es una persona virtuosa. Aristóteles pone muchos ejemplos, recordemos algunos, con respecto al miedo. Pensemos con este, digamos, sentimiento muy fuerte en la humanidad, ¿no? El miedo. ¿Todos tenemos miedo a morir? Por supuesto que sí. Pensemos que estamos en una marcha. Estamos en una marcha en San Marcos y vamos en la primera fila. Aristóteles diría que esa persona que va en la primera fila no es una persona valiente, es una persona temeraria, porque en efecto, quien va muy adelante en una marcha se expone a muchas cosas, a que una bomba lacrimógena le caiga, que los policías lo lleven a seguridad del Estado, lo arresten por 2 semanas, a que los policías lo golpeen. Entonces Aristóteles llamaría a esa persona, ¿no?, temeraria. En cambio, la persona, por ejemplo, que en una marcha va al último, dice no, o sea, no me quiero meter en problemas, si no está adelante, sino más bien está al último, detrás de toda la marcha. Para Aristóteles esa es una persona cobarde. Si nos damos cuenta, son 2 vicios por defecto. ¿Dónde está el valiente? El que está más o menos al medio. Ni se expone tanto, no va en la primera fila, pero tampoco va en la última fila. En torno a los placeres, una persona que quiere gozar de los placeres todo el día, no es virtuoso, esa persona es desenfrenado. La persona que no quiere gozar de los placeres, por ejemplo un santo diríamos, ¿no?, esa persona sería un reprimido. ¿Dónde está el virtuoso? En la templanza. Goza de los placeres, sí, pero no mucho ni muy poco. El término medio. Con el dinero ocurre lo mismo. Hay personas que gastan todo lo que les pagan. Le depositan 3.000 soles y los 3.000 soles lo gastan. Incluso se endeudan. Para Aristóteles, esta persona sería prodigiosa. ¿Qué es un vicio? Es la persona que gasta demasiado. Pero también está un vicio por defecto, aquel que no quiere gastar para nada. No almuerza porque dice que está ahorrando, o sea, el tacaño. O sea, son 2 extremos, el que gasta demasiado y el que no quiere gastar nada. ¿Dónde está el virtuoso? El que es generoso. En una palabra, la ética de Aristóteles, la teoría del término medio, se puede resumir en ni mucho ni muy poco. Término medio. Veamos ahora, jóvenes, la ética medieval, la ética de San Agustín. Recordarán ustedes que en la filosofía medieval el objeto de estudio fundamental era Dios. Entonces, no es casualidad que Dios sea un concepto fundamental en la ética de San Agustín, como lo vamos a ver a continuación. Para San Agustín, jóvenes, el bien supremo es Dios. O sea, San Agustín cree
que solo alcanzaremos la verdadera felicidad si contemplamos a Dios. Eso es lo que un cristiano actual dice: alejados de Dios, nada somos. Eso, de otra manera, quiere decirnos que Dios es el fundamento de la moral. ¿Qué quiere decir que Dios sea el fundamento de la moral? Que usualmente un creyente va a ser una buena persona. ¿Por qué? Y un ateo va a ser una persona mala. Una mala persona. ¿Por qué un creyente usualmente es una buena persona? Porque él sabe que todo lo que está haciendo, Dios lo está mirando y que al final de su vida va a tener ese juez espiritual y en función a eso va a ir al paraíso o al infierno. En cambio, el ateo sabe que esta vida es una, por eso dice en su corazón: comamos y bebamos que mañana moriremos. Va a vivir intensamente y no va a respetar las pautas sociales. Si la vida es una, carpe diem, o sea, va a vivir y no se va a zurrar en los códigos de la ética. Eso creía San Agustín, ¿no? Dostoyevsky, en Los hermanos Karamazov, dice la siguiente frase: sin Dios todo vale. Como que el ateo tiene una moral laxa porque, digamos, no tiene una razón fuerte por la cual comportarse bien. En cambio, el creyente sí. Esto, digamos, no es verdad 100%, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, este pastor Santana, que daba charlas de fidelidad, cómo mantener un matrimonio, y engañaba a su esposa. ¿Era cristiano? ¿Era buena persona? No. Por ejemplo, yo conozco ateos que son personas muy íntegras. O sea, lo que dice San Agustín es general, no es verdad, pero no es, digamos, algo que se cumpla siempre, ¿no? Aunque yo me he percatado que la gente en su imaginario social suele creer que esto es cierto. Por ejemplo, recuerdo que un día estaba en el tren de Lima, en el tren eléctrico, estaban en elecciones municipales, alcalde de Lima, y escuché que una señora decía: yo voy a votar por Humberto Lay, porque esta persona es cristiana, y si es cristiana es buena, no se va a dejar sobornar, no va a ser corrupta. Y recordé a San Agustín, ¿no? Lo que está diciendo esta persona es que el cristiano es una buena persona, el ateo no lo sabemos. La segunda corriente ética, o para ser preciso moral, es la de Immanuel Kant, que, como les dije al inicio de este video, es otra de las grandes corrientes de la ética, ¿no? Hay dos libros fundamentales que uno debe leer si le interesa la ética y la moral: Ética Nicómaco y La fundamentación de la metafísica de las costumbres y la crítica a la razón práctica de Immanuel Kant. A ver, vamos a comenzar con Kant diciendo que el bien para Kant es la buena voluntad. Frente a una pregunta de fundamentación de la moral, y que alguien me diga: profesor, una pregunta, ¿por qué debo hacer el bien? Según Kant hay dos respuestas a esta pregunta. La primera es por el bien mismo. Las personas que hacen el bien por el bien mismo, o podríamos llamarlo acá, por deber. ¿Por qué haces eso? Porque es mi deber hacerlo, como padre, como tío, como alumno, como profesor, ¿no? Esa es una persona que tiene una moral autónoma, no espera nada a cambio, hace el bien por el bien mismo. Pero hay otra respuesta que da la mayoría de gente, dice Kant. ¿Por qué debo hacer el bien? Por las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, a ver, veamos. Primero, por interés. Hago el bien por interés. Ejemplo, soy gerente de Leche Gloria y me doy cuenta que los consumidores ven bien que quien vende los productos tenga ayuda social a otras personas. Entonces decido regalar a los niños huérfanos del Perú 1000 tarros de leche, bueno, es mucho, ¿no? 100.000 tarros de leche Gloria. Muy bien. ¿Lo hago porque quiero ayudar al prójimo? No, porque mi auditor o, digamos, mi asesor de marketing me ha dicho: si tú haces eso, la gente va a decir: ah, mira, Gloria está comprometida con la solidaridad y me van a comprar más. Hago el bien por interés. Hago el bien porque alguien me está mirando, porque me van a reconocer, pero no porque yo lo crea, ¿no? Esa moral es hipócrita, dice Kant, y la llama heterónoma, hacer el bien por las consecuencias. Otro ejemplo: hago el bien para ganarme el cielo, ¿no? ¿Por qué no has pecado en la vida? En realidad, dice un cristiano,
en realidad, hermano, yo he querido pecar, pero no lo he hecho porque tengo miedo de ir al infierno o porque quiero ir al cielo. Esa moral para Kant, o sea, la cristiana, también está pensando en las consecuencias. ¿Por qué haces el bien? Porque me produce felicidad, ¿no? Kant es tan, digamos, o sea, la moral de Kant es tan universal que Kant dice que si tú tienes que elegir entre hacer tu deber y lo que te da felicidad, debes elegir lo que te manda el deber, no la felicidad. Pongamos un ejemplo. A ver, me esfuerzo por ser un buen profesor. Muy bien. Pero sucede que yo me esfuerzo por ser un buen profesor porque, digamos, quiero salir bien en las encuestas, ¿no? Entonces vamos a poner acá, me esfuerzo por ser un buen profesor para salir bien en las encuestas. ¿Lo estoy haciendo porque lo debo hacer o por las consecuencias? Por las consecuencias, eso es moral heterónoma. En cambio, el profesor kantiano se esfuerza por ser un buen profesor porque es su deber como docente. Espero que se hayan dado cuenta de que la mayoría de gente practica la moral autónoma o heterónoma. La moral heterónoma. Yo le hago el bien a quien me hace el bien. Kant diría que una persona prueba si es una buena persona cuando le hacen el mal. Porque claro, si alguien me hace el bien, yo le devuelvo el bien, como que no hay nada desordenario. En cambio, si alguien me hace daño y yo a pesar de eso le devuelvo el bien, estoy probando que mi moral es autónoma, porque yo no estoy actuando de acuerdo a cómo me tratan. Yo hago el bien por el bien mismo. Podemos poner otro ejemplo, el ejemplo de la infidelidad. Supongamos que un chico diga lo siguiente: yo soy fiel si me son fiel, o sea, si la chica me es fiel. Pero si la chica me engaña, yo también la voy a engañar. Ese chico es moral heterónoma. En cambio, la persona virtuosa, diría Kant, probaría que incluso cuando engañan a esta persona, él dice, bueno, tú me engañaste, tú fallaste, pero no por eso le engaña, ¿no? Entonces, ahí prueba que es fiel. No está esperando nada a cambio. El otro está esperando que le devuelvan lo mismo, ¿no? El mismo Kant era consciente que la mayoría de personas hace el bien por las consecuencias, no por el bien mismo, es decir, se deja llevar por la moral heterónoma, mas no por la moral autónoma. Ahora, de la moral autónoma van a salir los famosos imperativos categóricos. ¿Qué es un imperativo categórico? Es algo que te ordena una acción como un fin en sí mismo. En cambio, los imperativos hipotéticos ordenan una acción como un medio para un fin. Los dos imperativos categóricos que están en su boletín, los he copiado acá, actúa como crees que debería, ¿no? Acá me ha faltado debería, ¿no? Como crees que debería actuar todo hombre en tu misma situación. Kant, para explicar este, digamos, imperativo categórico, te diría, tú debes hacer algo cuando estás seguro que cualquier persona en tu situación hará lo mismo. Algo muy usual en el mundo contemporáneo, la infidelidad. Una persona que tiene pareja está en la fiesta, está sin su pareja, no ha podido ir, está enferma, su chica, y va solo a una fiesta. Entonces tiene la posibilidad de engañarla. Lo que diría Kant es lo siguiente: ¿te gustaría que toda pareja actúe de la manera que tú estás actuando? ¿Te gustaría que cuando tu papá sale solo a una fiesta engañe a tu mamá? ¿Que el esposo de tu hermana haga eso? O sea, ¿te gustaría que toda persona haga eso? ¿Te gustaría que tu novia cuando sale sola a una fiesta haga eso? No. Entonces, si no es una acción que todo haría, no la debes hacer, ¿no? Creo que es un muy buen consejo para la vida. Primer imperativo categórico. El segundo imperativo categórico dice, trata a la humanidad como un fin y nunca como un medio, ¿no? O sea, yo trato a alguien como un fin porque tiene dignidad, debo respetar a esa persona. En cambio, hay personas que tratan a las otras como medio. Por ejemplo, supongamos que un alumno de la pre que postula historia, conoce muchas letras, se hace amigo de una persona que postula ingeniería, pero no por la persona, sino más bien se hace amigo porque esta persona le va a enseñar números, ¿no? Entonces se hace amigo
como se dice coloquialmente, con segundo. O sea, lo está tratando como un medio para un fin. Eso estaría violentando el segundo imperativo categórico. Y ojo, frente a la pregunta, ¿por qué debemos tratar a una persona como un fin? Kant respondería, porque todos tenemos dignidad. Y eso nos hace acreedores de respeto. Para esta tercera y última parte del video, jóvenes, les voy a explicar dos éticas. El famoso utilitarismo e intuicionismo, o sea, John Stuart Mill y Moore. Comencemos con John Stuart Mill. Bueno, John Stuart Mill, jóvenes, fue un niño distinto, ¿no? Fue hijo del economista James Mill y fue educado por su padre, o sea, no fue a la escuela. Y ojo, su padre lo educó según los principios de Rousseau en su famoso libro El Emilio. Se dice que John Stuart Mill a los 10 años ya estaba versado en el griego y en el latín y había leído la obra de todos los clásicos griegos y latinos. A los 13 años comenzó a estudiar la economía de Adam Smith y de David Ricardo, o sea que el padre de John Stuart Mill tuvo visión de que él sea un gran intelectual y desde luego que sí lo logró. Vamos a ver los aportes de John Stuart Mill a la ética. Él defiende el famoso principio de utilidad. ¿En qué consiste el principio de utilidad? John Stuart Mill dice que uno debe practicar una acción, o en todo caso, la mejor acción es la que produce la mayor felicidad al mayor número de personas. Realiza una acción cuando esta acción le genere la mayor felicidad al mayor número de personas. A ver, vamos a hacer un ejemplo algo distinto. Supongamos que nos contraten para crear nuevas escenas de la película Batman, el Caballero de la Noche. Ustedes, la mayoría espero que haya visto esta película. El Joker, el Guasón, genera muchos dilemas éticos. Y supongamos que nosotros tenemos la idea de introducir esta nueva escena en la película. A ver, supongamos que el Joker, el Guasón, rapta a la chica de Batman, o a la chica de la cual está enamorada Batman, porque está con esta otra persona, ¿no? Este otro personaje, el que tiene dos caras, ¿no? Entonces, rapta a la chica de Batman, muy bien, y la rapta y la deja en una casa de Villa El Salvador. Supongamos que estamos situados en el Perú. Y luego el Guasón le dice a Batman lo siguiente: vas a salvar solamente a uno de estos dos grupos. En Villa El Salvador está tu chica y en Comas, o sea, el otro extremo de la ciudad, están 100 personas que va a explotar una bomba en media hora. Donde está tu chica, también va a explotar una bomba en media hora. Y Batman está en el centro de Lima. La pregunta es, ¿qué debería hacer Batman si practica el principio de utilidad? Para que se sitúen con todo lo que les he dicho, he dibujado este gráfico, ¿no? O sea, en un lado, en Comas, está la chica de Batman, una persona, y en el otro extremo de la ciudad, Villa El Salvador, está 100 personas. Si Batman lee a John Stuart Mill, o sea, sigue el consejo de John Stuart Mill, ¿qué debe elegir? ¿Qué creen ustedes? Siguiendo el consejo de John Stuart Mill, debería salvar a las 100 personas. ¿Por qué? O sea, Batman debería dirigirse para Villa El Salvador. Porque si muere su chica, eso le va a generar dolor a la familia de la chica y a la familia y al mismo Batman. En cambio, si mueren las 100 personas, ¿no? En cambio, si salva a las 100 personas, le va a generar felicidad a 100 familias y va a sufrir solo una, ¿no? Claro, ahora, el dilema sería, ¿qué haría Batman, no? Porque por lo que vimos en la película, el Guasón le pone un dilema parecido y Batman en realidad va a la chica. Por eso dicen que es muy difícil ser un superhéroe, ¿no? Pero quería jugar con este ejemplo para que vean que Batman, según John Stuart Mill, debería salvar al mayor número de personas. Y vamos a terminar, jóvenes, con la ética de Moore. A ver, para este filósofo británico, el bien es un concepto indefinible. El bien es un concepto indefinible. ¿Por qué? Porque para definir una palabra recurrimos a otros conceptos. Ejemplo, queremos definir la palabra mesa. Si vamos al diccionario vamos a encontrar mueble formado por un tablero horizontal. Entonces, para definir la palabra mesa,
nos servimos de la palabra tablero, pero de pronto yo quiero saber la definición de la palabra tablero. ¿Qué es un tablero? Voy al diccionario, plancha de madera, pero no sé qué significa la madera. Entonces voy a buscar la definición de la palabra madera. Madera, sustancia dura y fibrosa. ¿Pero qué es una sustancia? O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que todo diccionario en cierta medida está compuesto como un sistema axiomático. O sea, para definir palabras hay otras, pero tú vas a llegar a un momento donde vas a encontrar palabras que ya nada la define a ellas, sino más bien sirven para definir otras palabras u otros conceptos. Para Moore, el bien es uno de estos conceptos simples, lo llama él, que nada lo define, pero sí sirve para definir ciertas acciones. Esto Moore lo dice de la siguiente manera: lo bueno es una noción simple. Entonces, profesor, si no podemos definir lo bueno, ¿en qué consiste el bien? Moore dice que por más que no podamos definir racionalmente el bien, sí podemos intuir cuando alguien está realizando una acción buena. Por eso a la ética de Moore se le conoce como ética intuicionista, ¿no? Entonces, el bien se capta, bueno, voy a poner acá, el bien se capta por una intuición. Puedo intuir cuando alguien está haciendo el bien. Entonces, jóvenes, hemos dado una revisión general, hemos caminado por el sendero de la filosofía y le hemos preguntado a los grandes filósofos qué es el bien. Espero que estas ideas nos motiven a la reflexión y ahora que hemos visto este camino histórico, nos encontramos con más herramientas para poder resolver las preguntas de Socioparata, que es lo que viene a continuación. Para quienes se hayan dado el tiempo de leer la lectura, jóvenes, la clave de la lectura es la alternativa C. Ahora sí vayamos a ver los ejercicios. Pregunta número 1. Para Jorge, la pregunta ¿qué es exactamente la felicidad? Representa un interrogante que sí puede ser respondida por los seres humanos. Partiendo de este punto de vista, afirma lo siguiente: la felicidad es la máxima realización de nuestra esencia como seres humanos. Ahora bien, como ésta se encuentra estrechamente relacionada con nuestras facultades intelectuales, será feliz en sentido estricto solo aquel hombre que cultive su entendimiento. Nos está hablando de la felicidad y nos está hablando de la vida teórica como la vida superior. Eso, sin lugar a dudas, es Aristóteles. Pregunta número 2. El actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, dice lo siguiente en una entrevista periodística: por más que los ambulantes me acusen de inhumano y me amenacen, los erradicaremos de Gamarra. Como alcalde tengo que buscar el bien de la mayoría. Sé que las medidas que estamos adoptando son correctas y buenas, pues producirán un bienestar al mayor número de personas. Este mayor número de personas quiere decir que George Forsyth es utilitarista, ¿no? O sea, por esta declaración, está pensando en el bien, lo que le genera bienestar a la mayoría. 3. El objetivo último de la búsqueda de la verdad es la asimilación de los conocimientos necesarios para obrar bien y de este modo alcanzar la excelencia humana, o lo que es lo mismo, la virtud. Se conoce esta doctrina como intelectualismo moral y sostiene que quien obra mal es en realidad un ignorante. El mal es por ignorancia, puesto que si conociera el bien se sentiría inevitablemente impulsado a obrar bien. Esto es el ejemplo que les puse, es más Sócrates. La pregunta número 4, jóvenes, dice lo siguiente: con relación a la propuesta ética del filósofo inglés John Stuart Mill, identifique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. El fin es lograr la máxima felicidad para el mayor número de personas. Eso es el principio de Utilí. La vida más feliz es la vida de aquel que se dedica a la sabiduría. Eso es Sócrates, ¿no? En realidad, ¿no? Sobre todo es Sócrates. Entonces, como que no es algo propio del utilitarismo, ¿no? 3. Romanos. Nuestro bienestar personal no debe determinar nuestras acciones. Verdadero. Porque no debemos pensar, o sea, el utilitarismo, ojo, no es lo útil para una persona. Es lo útil para la mayoría. Volvamos al ejemplo de Batman. Quizás para Batman es más útil salvar al amor de su vida. Pero John Stuart Mill está diciendo que no piense solamente en su bienestar,
sino en el bienestar de las 100 personas que están ahí. Eso no solamente es tener en cuenta, digamos, el bienestar personal, ¿no? Entonces, eso es verdadero y por ende la clave es la alternativa E. 5. Rafael observa que a un hombre se le ha caído su teléfono celular, pero este no se ha percatado de ello. No obstante, Rafael decide recoger y devolver el celular a su propietario. Si la decisión de Rafael tuvo como fundamento el imperativo categórico de Kant, podemos afirmar que lo devolvió por temor, o sea, por las consecuencias. No. ¿Creyó que recibiría una recompensa? Hay que pensar en la recompensa para Kant. No. ¿Pensó que sus padres se sentirían orgullosos de él? Eso es una consecuencia, ¿no? Hago el bien porque mi padre se sentirá orgulloso. Esto tampoco es. Solamente siguió el dictado de su propia razón. Exacto. Una acción es buena cuando es racional. Y es racional cuando se pone en práctica el deber, ¿no? Entonces la alternativa es la D. Considerando las ideas éticas fundamentales de Kant, establezca la relación correcta entre los elementos de ambas conductas. Buena voluntad, B, acto desinteresado. Imperativo categórico, C, fin en sí mismo. Autonomía, decisión libre, A. BCA, la clave es la C. Pregunta 7. Sobre la ética de George Moore, señale los valores de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La comprensión del bien solo puede ser racional, falso, si no se puede definir, más bien se capta por intuición. 2. El fundamento de la acción moral es el deber, eso es falso, eso es Kant. Lo bueno se caracteriza por su simplicidad, verdadero, es un concepto simple, por eso no lo podemos definir. Entonces la clave es la alternativa A. 8. En la filosofía moral de San Agustín de Hipona, el factor decisivo para alcanzar la felicidad es en la medida en que este o esta representa la cualidad esencial del hombre que puede conducirlo a una vida buena. La buena voluntad, eso es Kant. Sabiduría mundana, no, porque es cristiano. El deber por el deber, eso es Kant. El bien para la mayoría, eso es Mill. El libre albedrío, que es la facultad de San Agustín. Muy bien, jóvenes, entonces hemos visto los conceptos fundamentales de la ética. Espero que les haya quedado claro y sobre todo que puedan aplicar esos conceptos a nuestra realidad, que como dijimos en un inicio del video, se caracteriza porque hay una crisis de valores. Nos vemos la siguiente semana.